En esta ocasión vamos a analizar a Tricot. Se creó en el año 1952 y se abrió en bolsa en el año 2017. Tiene como giro la venta de ropa. Es una empresa de la industria del retail. El grupo controlador es la familia Pollack Ben David con el 71,9% de las acciones y nunca ha realizado un aumento de capital. Los dividendos podemos ver cómo son bastante volátiles, pero cuentan al mismo tiempo con una tendencia alcista. En el año 2021 crecieron bastante el producto del aumento de la liquidez de los retiros de las AFP, pero ya a partir desde el año 2022 y hasta el año 2023 bajaron bastante los dividendos, pero se recuperaron un poco en el año 2024 y 2025. La política de dividendos ha sido variable, pero se ha mantenido en un 60% desde el año 2021 hasta el año 2024. Los dividendos los suele repartir 3 veces en el año, uno en el mes de marzo, otro en el mes de septiembre y el último en el mes de diciembre. El patrimonio podemos ver cómo prácticamente no se ha movido en los últimos 8 años. Los ingresos cuentan con una tendencia alcista a pesar de la caída que obtuvieron en el año 2020 y a partir desde el año 2021, pero sobre todo a partir desde el año 2022 en adelante, ya reportaron unos ingresos mayores que aquellos que habían reportado en el año 2019. Las utilidades podemos ver cómo fueron disminuyendo desde el año 2018 hasta el año 2020. En el año 2021 se recuperaron bastante, producto de la mayor liquidez que hubo en el mercado, producto de los retiros de las AFP, como comentamos anteriormente, en los dividendos. Esto lo que hizo fue que las personas que tenían deudas con la tarjeta de crédito de Tricot, pues pagasen esas deudas y también que las compras no las hiciesen con la tarjeta de crédito, sino que al contado lo que hizo que la utilidad fuese mucho mayor y también vamos a ver posteriormente cómo la generación de caja fue mayor, pero solamente por ese año. Pero ya a partir desde el año 2022 y 2023, la utilidad se redujo prácticamente a la mitad. En el año 2024 creció un poco, pero aún así se encuentra en niveles bastante similares que aquellos que habían obtenido en los años 2017 y 2018. El margen neto ha sido bastante volátil, de la misma manera que lo ha sido la utilidad. En promedio, en los últimos 8 años ha sido de un 7% y en el año 2024, de hecho, fue de un 7,3%. Ahora ya hablando sobre el estado de flujo de efectivo, podemos ver cómo los cobros por ventas cuentan con una tendencia bastante alcista desde el año 2017 hasta el año 2024. El flujo de operación, de todas formas, es bastante volátil al punto de que en el año 2022 fue negativo. En el año 2020, aquí la interpretación tiene que ser la siguiente, y era que lo que yo les había comentado sobre las utilidades en el año 2020, lo que probablemente pasó fue que las personas que tenían deudas en Tricot por la tarjeta de crédito pagaron esas deudas y eso fue lo que hizo que aumentase la generación de caja en el año 2020. Pero en ese año la utilidad no aumentó, sino que lo que terminó pasando es que como hubo una mayor liquidez, pagaron las deudas de Tricot y luego en el año 2021 compraron más cosas porque ya tenían una mayor capacidad de pago al cancelar sus deudas. Pero la generación de caja de ese año, en el año 2021, ya que probablemente también compraron todas las cosas a crédito, pues no terminó reflejándose en una generación de caja mayor, ya que como pudimos ver, fue la mitad en el año 2021 que aquella que obtuvieron en el año 2020 y a partir desde el año 2022, sin esa liquidez de los retiros de los AFP, llegó a ser negativo. Pero aún así, en el año 2023 y 2024 se recuperó bastante y se encontró ya en unos niveles bastante similares que aquellos que obtuvo en el año 2021. Y el flujo de caja libre sigue una dinámica bastante similar que el flujo de operación, ya que aquí lo único que hacemos es restarles el CAPEX, esto es la compra de activo fijo del flujo de inversión, y en el año 2022 fue mucho más negativo, llegó a ser negativo también en el año 2018, y los demás años pues fueron similares que aquellos que el flujo de operación, simplemente que con la resta de los activos fijos, esto es las inversiones de Tricot. Ahora ya hablando sobre el balance, podemos ver cómo la capacidad de cubrir los pasivos con los activos ha ido disminuyendo. Actualmente, desde el año 2022 en adelante, se ha encontrado en 1,7 veces. Aún así, se encuentra por encima de 1,5 veces, que es lo mínimo que deberíamos requerir a cualquier empresa que tenga en el balance, que con los activos puede cubrir al menos 1,5 veces el total pasivos. También ha disminuido la capacidad de cubrir los pasivos a corto plazo con los activos a corto plazo. En el año 2024 ya se encuentra en 1,7 veces, pero aún así se encuentra muy por encima de una vez, que es el mínimo que deberíamos requerir en este ratio financiero. También ha disminuido la capacidad de cubrir el total pasivos solamente con los activos corrientes, pero aún así en el año 2024 se encuentra en 0,9 veces, que sigue siendo superior al ratio financiero mínimo que deberíamos requerir de 0,5 veces. También han disminuido los pasivos de corto plazo en relación con el total pasivos hasta el año 2020. Desde el año 2021 se han encontrado en aumento y ya en el año 2024 los pasivos de corto plazo representan el 54% del total pasivos. Y la deuda financiera, esto es los créditos, corresponden a un 40% del total pasivos en el año 2024.
El promedio de los dividendos de los últimos 9 años es de 19,5 pesos. Por lo tanto, si es que quisiéramos obtener una rentabilidad por dividendo anual de un 7,5%, la acción debería valer 260 pesos, un 10% de dividend yield 195 pesos y un 12,5% de dividend yield 156 pesos. Actualmente el precio de la acción se encuentra en 650 pesos con una rentabilidad por dividendo anual de un 3%. El precio de la acción podemos ver cómo comenzó a caer a finales del año 2018 hasta comienzos del año 2020, luego se recuperó un poco hasta comienzos del año 2021, pero ya para mediados del año 2021 volvió a caer nuevamente y se encontró en su mínimo histórico a finales del año 2022. Y luego ya a comienzos del año 2023 comenzó su racha alcista y actualmente ya se encuentra en unos niveles bastante más altos y prácticamente un poco por sobre la mitad de los niveles que habían obtenido antes de la caída de finales del año 2018. Personalmente, Tricot es una empresa que me gusta bastante. Es la única empresa del sector de retail que yo recomiendo. Pudimos ver cómo cuenta con un balance excelente. También cuenta con un alto margen neto, cosa rara para una empresa del sector de retail. Ahora, en el sentido de la generación de caja, pues solamente son capaces de cubrir el 70% de la utilidad con el flujo de caja libre. Por lo tanto, en un plazo largo de 10 años, podemos ver cómo pues calza un poco bastante con la utilidad. Solamente necesitan un 30% de financiamiento mediante crédito para cubrir el resto de la utilidad. También cuentan con una política de dividendos que no es mínima, que no es de un 30%. Además, reparten dividendos 3 veces en el año. Por todo lo anterior, me parece que aún así sigue siendo una empresa que deberíamos catalogar como rango medio. No es excelente, ya que cuenta con una utilidad volátil. También cuenta con un margen neto que, a pesar de todo, también se encuentra en unos rangos medios. Y por último, comentar sobre el precio de la acción, que me parece que sigue siendo bastante alto, a pesar de que se recuperó bastante en relación con la caída que habían obtenido a finales del año 2018, pero sobre todo en el año 2019 en adelante. Me parece que la rentabilidad por dividendo anual de un 3% es demasiado baja. Deberíamos esperar una rentabilidad por dividendo anual, inclusive ni siquiera de un 5%, entre un 6 y un 7%, ya que es una empresa de rango medio. Posee un buen balance, sí, pero en términos de resultados y de generación de caja, pues no es la mejor empresa que digamos. Por lo tanto, me parece que teniendo todo esto en consideración, mínimamente deberíamos esperar que tenga un precio que nos entregue una rentabilidad por dividendo anual de un 6 y un 7%. Esto es el doble que el actual, que solamente nos entrega un 3%. Por lo tanto, es recomendable que inviertan en la empresa de Stricot, pero no a estos precios, sino que a unos mejores precios con un dividend yield mucho más alto. Así que ese fue mi análisis financiero y valorización por dividendo de Tricot. Hasta la próxima.